Hola, bienvenidos al curso Introducción al Derecho Ambiental. En la clase de hoy vamos a conversar sobre los principios ambientales. Permítame compartir pantalla. Bien, para comenzar, vamos a conversar sobre los principios éticos o sociales o de dignidad. Son los que se deben regir en las relaciones entre los seres humanos de forma que todos puedan vivir dignamente. El primer principio es el principio de equidad, es decir, que todos los seres humanos tienen los mismos derechos fundamentales y también tienen la obligación de asumir los costes y los beneficios ambientales distribuidos en forma equitativa. Luego tenemos el principio de responsabilidad. Los gastos derivados de un daño ambiental deberán pagarlos aquellos que los producen. Es decir, aquí viene este principio que hemos escuchado mucho, que es el principio de quien contamina, paga. Luego tenemos el principio de prevención. Es detectar los problemas ambientales que se pueden producir antes que se produzcan para evitarlos. Es decir, aquí vienen todas estas técnicas conocidas dentro del procedimiento administrativo de la evaluación de impacto ambiental y una de las partes sustanciales de este estudio que es el estudio de impacto ambiental, donde nosotros podemos verificar todas las actividades que vamos a realizar en una actividad o proyecto y mirar qué impactos ambientales y sociales va a tener para luego poder realizar un plan de manejo ambiental con una visión preventiva. Luego tenemos el principio de cautela. En este principio lo que se busca es adoptar medidas protectoras cuando haya peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente. Es decir, cuando nosotros ya tenemos una visión de que una actividad y, y de un proyecto determinado va a tener algún impacto sobre el medio ambiente y que éste sea irreversible. Es decir, un impacto irreversible es aquel que no va a restaurar, la naturaleza no va a poderse restaurar a su estado original. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a tomar uno que es muy gráfico y extremo. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que vamos a hacer un proceso o un proyecto de implementación de explotación de minería a cielo abierto, nosotros vamos a tener que ir talando la montaña y sacando el material. Así nosotros volvamos a hacer un plan, ¿no es cierto?, de regeneración del sitio que fue impactado, no va a ser el mismo, no se va a regenerar, no va a tener exactamente las mismas condiciones. O posiblemente no podamos reconstruir esa montaña y ese hábitat en el futuro. Por lo tanto, aunque haya dudas sobre ese impacto, porque muchas veces hay actividades nuevas que nosotros no sabemos ni conocemos de esta acción o una omisión y que no existe evidencia científica, nosotros tenemos que tomar medidas. Entonces, el principio de cautela es decir que debemos siempre estar buscando evidenciar, ¿no es cierto?, que todas las actividades van a tener un impacto y que nosotros debemos preocuparnos por ese posible impacto, aunque no exista evidencia objetiva o evidencia científica del mismo. Luego, tenemos el principio de información y participación pública. Cuanto mayor sea la participación en un determinado proyecto, es muy importante, ¿no es cierto?, que atendamos a los cuestionamientos, a las preguntas y a las inquietudes y hasta los miedos que puede tener una comunidad frente a un determinado proyecto que se pueda dar en un determinado momento. Por lo tanto, es muy importante, ¿no es cierto?, que la participación sea realizada en la valoración del proyecto de actividad, es decir, en las primeras fases para poder evitar posibles problemas. Justamente aquí es donde encontramos las trabas en todos los procesos porque se realiza todo el proyecto, realizan los estudios técnicos, pero al final, cuando ya todo está planificado, está desarrollado, recién nos ponemos a consultar y a buscar la participación social y eso ha generado muchos problemas y no solo costos ambientales y sociales, sino también económicos, porque si la comunidad no ha participado y no entiende y no ha podido incidir y cambiar de mejor manera para sus intereses del proyecto, pues al final vamos a tener que el proyecto no se va a realizar y los costos van a ser mayores. Bien, ahora nosotros podemos mirar los principios eh, éticos ambientales en relación a lo que hoy discutimos muchísimo, que es la conservación, ¿no es cierto?, de la biodiversidad
y la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Entonces, estos principios éticos están muy íntimamente ligados con estos dos términos, puesto que son las normas de actuación que, basadas en conocimientos científicos, nos permitirán ampliar o al menos, ¿no es cierto?, reducir la capacidad de carga de los ecosistemas y el medio ambiente. Es decir, que nosotros podemos, a través de de estos principios, ¿no es cierto?, el principio de precaución o de prevención, el principio de cautela, nosotros vamos a poder incidir con herramientas técnicas sobre la naturaleza de tal manera que busquemos, en primer lugar, su conservación y, en segundo lugar, la sostenibilidad, ¿no es cierto? Y la implementación de un modelo de desarrollo sostenible, es decir, en el cual nosotros podamos mantener los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones en la misma calidad y cantidad para las futuras generaciones. Y esto es muy, muy importante. Bien, hablemos ahora del desarrollo sostenible. Como nosotros sabemos, este tema se ha venido discutiendo durante muchas décadas y por lo tanto, tenemos que enmarcar, ¿no es cierto?, en la problemática actual de la producción que tenemos a nivel industrial y no solo industrial, sino todos los patrones de consumo dentro de nuestra sociedad, donde vamos a ver que tenemos una serie de problemas en el medio ambiente y que tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de minimizar los impactos para poder mantener los ecosistemas con la mejor calidad posible. Entonces, partamos de que la Tierra es el único lugar en el universo en donde se conoce la vida. Y por lo tanto, todas las actividades humanas van reduciendo la capacidad del planeta para poder mantener esa vida. Y ese es un problema central que hoy lo estamos viviendo en las últimas décadas con más preocupación. El impacto destructor combinado de la mayoría de seres humanos pobres, por ejemplo, que sobreviven y no tienen muchos acceso pues, a los recursos para el desarrollo y sin embargo, ¿no es cierto?, tienen un impacto porque tienen que eh, consumir o eh, actuar sobre el medio ambiente de manera no sostenible, de manera que generan a veces contaminación y destrucción, porque no tienen acceso, por ejemplo, a la energía. Aquí hay un ejemplo interesante que en muchos países pobres la gente no tiene acceso a fuentes de energía renovables, por lo tanto tiene que utilizar lo que son la quema de la madera, que genera impacto sobre el medio ambiente. Por un lado, la tala y luego la generación de dióxido de carbono, que contamina el medio ambiente, pero también los contamina a ellos mismos por la inhalación del monóxido de carbono y el hollín y demás. Y por el otro lado, la población más rica del mundo que consume, ¿no es cierto?, de manera excesiva los recursos, y hay una disparidad, mientras hay pueblos que no tienen acceso a la energía o al agua potable, en los países ricos se desperdicia la energía y se desperdicia el agua potable. Por lo tanto, reduce, ¿no es cierto?, los medios que permitirán a todos los pueblos sobrevivir y florecer en las mejores condiciones esperadas. Es decir, que no va a permitir este consumo, ¿no es cierto?, insostenible, por un lado, y la falta de recursos y la destrucción del medio ambiente que también se da desde los sectores pobres, desde los sectores ricos, no va a permitir el desarrollo humano sostenible y la supervivencia, en último, del planeta y sus ecosistemas. Las relaciones del hombre con la biosfera se continúan deteriorando y lamentablemente a partir de estos análisis, ustedes ven la bibliografía desde 1981 y antes ya había una preocupación por el medio ambiente y hoy seguimos y vemos que esto no va cambiando. Si bien hay medidas importantes, todavía tenemos esta preocupación y vemos cómo se va deteriorando el medio ambiente continuamente. Entonces, no vamos a lograr establecer un nuevo orden económico internacional y no se ha logrado por más intenciones que han tenido muchos países y no se adopta una nueva ética del medio ambiente, que eso también ha sido complicado. Si bien hay muchos avances en las últimas décadas, nosotros vemos que todavía no tenemos esa ética de protección del medio ambiente. Y también tenemos que entender que el desarrollo será sostenible si se tienen en cuenta tres factores: el factor económico, el factor social y el factor ecológico.
En este marco, ¿qué es la conservación? La conservación es la gestión de la utilización de la biosfera por los seres humanos, que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales y además que exista la potencialidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. Entonces, justamente la conservación es uno de los elementos centrales en el proceso o en este modelo de desarrollo sostenible, porque no se trata solamente de utilizar los recursos hoy en el presente, sino pensar en las futuras generaciones que van a tener las mismas necesidades que nosotros para la supervivencia, como son el agua potable, la energía, un ambiente limpio, libre de contaminación, el disfrute de los paisajes y también el poder mantener los ecosistemas y su biodiversidad para el disfrute de muchas maneras que se hacen, no solo para la alimentación, sino también para toda la cuestión turística, la cuestión de esparcimiento y demás. Es decir, pensar la conservación en un marco a largo plazo. Esta conservación va a ser positiva y va a abarcar lo siguiente: la preservación, es decir, que hay zonas que no se deben intervenir, es decir, zonas que deben ser preservadas, intactas para las presentes y futuras generaciones. ¿Por qué? Porque son tan importantes y tan delicadas que un desequilibrio ahí podría desencadenar un problema ambiental mucho mayor. El mantenimiento, es decir, que mantengamos los ecosistemas, ¿no es cierto?, con la misma calidad ambiental, que podamos y permitamos que las especies puedan mantenerse y desarrollarse y prosperar en sus hábitats. La utilización sostenida, es decir, utilizar los recursos de manera que sí, nos permita la sobrevivencia, pero también la sobrevivencia de las otras especies y que esos recursos se mantengan en el tiempo. La restauración, en el momento de cualquier impacto ambiental que se genera a través de las actividades humanas, tenemos la obligación de restaurar esos hábitats para que esta conservación realmente sea positiva. Y la mejora del entorno natural, es decir, que mediante la investigación, las nuevas técnicas eh, de conocimiento del funcionamiento y de los servicios ambientales y de la vida dentro de los ecosistemas, pues podamos hacer que estos vayan floreciendo y mejorando día con día. Y buscar para poder alcanzar la conservación se necesita una estrategia mundial que busque, ¿no es cierto?, o esté enmarcada dentro de una serie de estrategias para llegar, ¿no es cierto?, a un desarrollo humano sostenible, manteniendo los ecosistemas y la vida de nuestro planeta para las presentes y futuras generaciones. Entonces, aquí hay una estrategia muy importante que es la paz. Realmente, toda guerra históricamente no solo ha tenido impactos en la economía y en la humanidad por las pérdidas humanas, sino también en la naturaleza, en la pérdida de los recursos naturales, en la pérdida de especies. Nosotros podemos ver que en todas las guerras que se han dado, el impacto sobre la naturaleza ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Desde las quemas, por ejemplo, en la guerra de Vietnam con Napalm, que quemaban la selva y ahí quemaban toda su biodiversidad, las guerras nucleares o los desastres nucleares que al final van deteriorando el medio ambiente, la tierra, los ecosistemas, em, las explosiones en el mar. También tenemos, por ejemplo, que en guerras en el África, por ejemplo, en el Congo, se ha atacado mucho a los gorilas y a otras especies como los chimpancés que han sido utilizados como alimento y también con prácticas, ¿no es cierto? Yo digo sí, tradicionales, pero que no dan cuenta del mantenimiento de las especies, ¿no? Y aquí viene una reflexión muy interesante que con respecto a esto de las tradiciones de consumir ciertos animales que ahora están en peligro de extinción, animales silvestres, para potenciar la virilidad o otras cuestiones que son muy cuestionables y que ya hay muchos dirigentes o, digamos, líderes religiosos que dicen, no, debemos parar de destruir el medio ambiente por estas cuestiones religiosas o estas cuestiones que se enmarcan en estos mitos porque estamos destruyendo el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ahí el Dalai Lama ya se ha pronunciado desde hace décadas que se deje de cazar animales como los tigres o como los leopardos de las nieves por sus pieles para hacer los vestimentas de los monjes y de otros miembros de las comunidades budistas.
porque eso está atentando contra el medio ambiente. Entonces, miren, hay un cambio, ¿no es cierto?, en las visiones de las cuestiones y los pueblos tradicionales también tienen que ir migrando a cambiar esta visión de cómo impactamos en el medio ambiente. Y justamente esto se marca en estrategias diferentes frente a los problemas que están. Una estrategia para un nuevo orden económico, y esto es muy complejo porque tenemos que eh, muchas empresas, grandes empresas, todavía no quieren incorporar a su forma de trabajar, a sus formas de producción, el tema de la sostenibilidad, el tema del uso eficiente de la energía, de un cambio del tipo de energía que utilizan. Entonces, y invertir más en tecnologías verdes, en tecnologías limpias. Es un problema que todavía se está luchando en muchos países, no han dado ese paso. Y, y eso es lo preocupante en esta última década, que no se ha podido dar ese salto, ¿no es cierto?, en el cambio del tipo de energía que utilizamos en los procesos productivos. Y también un cambio en la visión de qué producimos, de si producimos bienes que cubren necesidades humanas para su desarrollo o bienes suntuarios o bienes de lujo, que al final solo accede un segmento muy pequeño de la población y la mayoría pues no tiene acceso a veces a cubrir sus necesidades básicas, a comprar productos como los alimentos. Entonces aquí hay una gran discusión muy compleja, muy grave, que todavía no la hemos solventado como seres humanos. Estrategia para superar la pobreza. Como decía, el impacto sin querer, sin mucho conocimiento que generan las comunidades pobres es muy importante y tenemos que tomarle atención. La pobreza implica contaminación. ¿Por qué? Porque las personas o los pueblos o las comunidades muy pobres no tienen acceso, por ejemplo, a sistemas de alcantarillado. Y esto genera un impacto y una contaminación sobre los ríos, sobre el suelo. Tienen que utilizar prácticas insostenibles en el ámbito agrícola. ¿Por qué? Porque no tienen una tecnificación, un mejor uso, conocimientos, si bien los conocimientos ancestrales son importantes, pero al final no tienen una noción del impacto ambiental que están generando, no todos, pero sí la mayoría, o a veces tienen que realizar prácticas o formas de supervivencia que van impactando, ¿no?, sobre el medio ambiente. Por ejemplo, en comunidades muy pobres, muchas veces se dedican al tráfico de especies. ¿Por qué? Porque la pobreza, ¿no es cierto?, les obliga a buscar un medio de subsistencia y ahí es donde hay que trabajar, es que hay que generar políticas de empleabilidad, políticas de desarrollo que permitan que estas personas se incorporen, ¿no es cierto?, a la economía formal y puedan más bien, en vez de utilizar de manera inadecuada los recursos naturales o la biodiversidad o las especies de flora y fauna, pues puedan más bien protegerlas, ¿no? Hay muchos casos interesantes que pasaron en el África de ser cazadores furtivos a ser guardabosques y ser las personas que combaten la caza furtiva. Entonces hay ejemplos importantes de que sí podemos hacer cambios en el tema, ¿no es cierto?, de, de cómo impactamos, ¿no es cierto?, desde las poblaciones más pobres hacia el medio ambiente, cuál es nuestro impacto. Entonces, generar y superar la pobreza es uno de los aspectos muy importantes para que la gente pueda pensar en la conservación. Estrategia para la alimentación. También esto es muy importante porque tenemos que comenzar a pensar, y ya se ha pensado y se está haciendo cosas muy interesantes en el tema de cómo la agricultura, que es una de las principales formas de acceder al alimento, igual la ganadería, deben ser sostenibles y en qué manera esto impacta al medio ambiente y cómo minimizar esos impactos. Entonces, también el poder, ¿no es cierto?, desarrollar formas de alimentación más sanas, por un lado, que donde prime el concepto de la soberanía alimentaria y por otro lado también el de conservación es muy, muy importante. Y la estrategia demográfica. Esta es una cuestión muy compleja porque tiene que ver mucho con las libertades que tenemos las personas para decidir cuánto formar una familia o no y cuántos hijos tener. Sin embargo, el derecho, ¿no es cierto?, de las parejas y fundamentalmente de las mujeres a decidir
la conformación de su familia, cuándo, dónde y cuántos hijos tener, es un derecho que deben tener las personas. Y justamente también mirando el tema de los recursos escasos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos aquí en la naturaleza, de una manera democrática, respetando también la diversidad étnica, cultural y religiosa, pero sin embargo dándole las oportunidades a las parejas jóvenes, a los hombres, mujeres y a todas las personas eh, a decidir sobre su cuestión de salud sexual y reproductiva, con todo ese respeto, ¿no?, que se debe haber. Y esto aportaría, miremos que ya estamos eh, pasando los 8.000 millones de personas en el mundo, y esto va a tener una gran presión sobre los recursos naturales. Y por lo tanto, el tema de sostenibilidad es muy importante hoy más que nunca. Bien, entonces, hablado de eso, vamos a sintetizar lo que es el desarrollo sostenible, que es un desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Además, el desarrollo sostenible podemos incorporar el tema de su relación con la biosfera. Entonces, este desarrollo busca la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos e inanimados para la satisfacción de las necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida de los seres. Si bien es cierto, este concepto está centrado, digamos, en las necesidades de los seres humanos, pero incorpora más ampliamente el tema eh, del de sostenimiento de los recursos en el medio ambiente. Esto es importante. Este desarrollo sostenible tiene eh, que verse, ¿no es cierto?, en tres dimensiones: en el tema ecológico, el tema social y el tema económico. Si nosotros conjugamos el tema ecológico con el tema económico, debemos buscar, ¿no es cierto?, que este modelo y todas las intervenciones de actividades y proyectos que realicemos sean viables. Es decir, que al final puedan retribuir en función de encontrar, ¿no es cierto?, un incremento de la economía de la zona o del país o de la comunidad que está desarrollando determinado proyecto. Si nosotros juntamos el tema ecológico y social, tiene que ser soportable, es decir, que tenemos que buscar intervenciones que no afecten los intereses de las comunidades en donde se va a realizar dicha actividad o proyecto, sino más bien que puedan, primero, soportar los impactos, pero que tenga un beneficio de crecimiento de la población, de crecimiento en el sentido de que pueda acceder a los recursos para el desarrollo, pueda desarrollar y mejorar su calidad de vida, pueda crecer, ¿no es cierto?, en armonía con la naturaleza y pueda acceder a todos los recursos necesarios para su supervivencia. Si nosotros juntamos el tema social o el ámbito social y económico del desarrollo sostenible, es decir, que sea equitativo, que llegue con los recursos necesarios a las poblaciones menos favorecidas, que permita el desarrollo de la empleabilidad, que permita el acceso a la educación, al agua potable, al acceso al saneamiento ambiental, a la energía sostenible para que las personas puedan desarrollarse de mejor manera, pero por sobre todo a la educación y a la salud. Es decir, que los recursos del desarrollo que se generan a través del desarrollo sostenible sean distribuidos de manera equitativa para que así podamos hacer que las poblaciones más pobres vayan alcanzando un nivel de vida digno que les permita el desarrollo humano sostenible. Y si nosotros juntamos todos estos aspectos, el económico, el social y el ecológico, vamos a tener que esto se denomina sostenibilidad. Como les decía, atendiendo a estos enfoques, podemos ver que entre el enfoque económico y social vamos a tener primero que propiciar una equidad intrageneracional, es decir, que la equidad se dé en las presentes generaciones a todos los niveles,
Esto es muy preocupante porque tenemos niveles de pobreza muy grandes que se acrecentaron con la pandemia del COVID-19 y por lo tanto para los países, al menos los países en vías de desarrollo, hay un creciente problema de desempleo, de falta de acceso a los recursos y no solo en los países en vías de desarrollo, por denominarlos así, sino también los países industrializados o las economías más ricas también han sufrido un fuerte golpe en el tema de eh, poder, ¿no es cierto?, generar o distribuir de manera equitativa la riqueza. Se ha habido un impacto muy fuerte y más aún desde algunos meses con la guerra de Ucrania que ha impactado en el tema, por ejemplo, de la alimentación, ¿no es cierto? Y también de la energía para algunos países. Y en este enfoque, en la generación de empleo es una de las cuestiones muy, muy importantes que permiten el desarrollo. Es decir, no podemos supeditarnos en un momento inicial, sí, a dar respuestas, ¿no es cierto?, a través de algunas políticas sociales como bonos y demás, pero lo central es generar una política de empleo que permita a las personas tener ingresos para poder satisfacer sus necesidades a largo plazo y el acceso a los recursos de manera sostenida, a todos los recursos para el desarrollo. En el ámbito de los enfoques de económico y ambiental, tenemos que buscar una valoración más integral de los recursos naturales y de los sistemas y de los ecosistemas y todas las relaciones, interrelaciones y el funcionamiento mismo y mecanismos de funcionamiento de estos ecosistemas, valorarlos desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista económico, como ha venido siendo la valoración de la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza vista como el agua potable que me sirve para, para como parte de los sistemas de alimentación o los parte de los sistemas productivos agrícolas o como una posiblemente materia prima o un insumo para la industria, desde un punto de vista netamente económico. Entender a todos los recursos vivos e inanimados de la naturaleza con todas sus valoraciones. Es decir, el agua como un mecanismo de vida en todo el ecosistema, no solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos. Ver a un ecosistema como un nicho ecológico lleno de vida que al final sostiene la vida de los seres humanos a través de todos los ciclos vitales que se desarrollan ahí. La purificación del aire, no solo verle al aire como un medio para generar riqueza, sino verlo como como uno de los principales elementos que sostiene la vida, no solo de los seres humanos, sino de todo el planeta. Es decir, valorar a la naturaleza en toda su magnitud, con todas las valoraciones posibles. Y luego internalizar, ¿no es cierto? Es decir, tratar de no eh, desarrollar actividades impactantes, sino más bien tratar de eliminar la contaminación o cualquier problema antes de que salga al medio ambiente. Es decir, internalizar las denominadas externalidades que afectan al medio ambiente. Y luego, si volvemos a asociar el tema social con el ambiental, tenemos que ver una equidad intergeneracional, es decir, ver que lo que hagamos hoy puede afectar a las futuras generaciones y por lo tanto tenemos que tomar medidas protectoras frente a nuestras actividades y sus impactos en el medio ambiente y la participación social popular, es decir, tomar en consideración las visiones, necesidades y aspiraciones de las poblaciones en donde se va a realizar cualquier actividad o proyecto. Y finalmente, vemos que para esto vamos a tener algunas cuestiones que tomar en cuenta, como son la eficiencia, el crecimiento y la estabilidad en el marco del tema económico. En el social tenemos que atender los problemas de pobreza y, por supuesto, también tomar en cuenta toda la visión cultural de los distintos pueblos que habitan nuestro planeta y sus aportes, pero también, ¿no es cierto? Como les decía, estas a lo mejor prácticas culturales insostenibles que
hoy por hoy ya no podemos seguirlas haciendo, como es esto de la cacería de animales con fines esotéricos o fines eh, de usos, ¿no es cierto?, no culturales que pueden afectar y al final se convierten, como otro ejemplo, ¿no? Esto de las aletas de tiburón, que al final se convierten en un tema de consumo suntuario que ya deja de ser tradicional y comienza a explotar los recursos naturales en función de solamente un bienestar económico en detrimento de una especie. Es decir, comenzar a mantener todas las cuestiones culturales, pero que su impacto no se asocie, ¿no es cierto?, a un deterioro ambiental. Y en el tema ya ambiental, tener un conocimiento de la biodiversidad e invertir en conocer el medio ambiente, sus especies para poder protegerlas, eh, el mantener, proteger y eh, restaurar todos los recursos que son claves para la vida en los ecosistemas de todas las especies y obviamente en eso el ser humano, pero visto como parte de estos ecosistemas, no como alguien superior que puede dominarlos y destruirlos, y también atender a los temas de contaminación de distintas maneras, es decir, con la cuestión de prevención, la eliminación, minimización de la contaminación, el desarrollo de nuevos productos y también la restauración o la limpieza de las áreas impactadas por la contaminación. Eh, Ahora miremos los principios del desarrollo sostenible. En la segunda estrategia para la conservación de la naturaleza se establecen 9 principios para el establecimiento de una sociedad sostenible. Más o menos en el mismo marco, respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes, es decir, eh, comprender más cómo funcionan los ecosistemas, las interrelaciones, las cadenas tróficas, para valorarlos de otra manera y saber que cada una de esas especies de flora y fauna tienen un objetivo central en el mantenimiento de nuestros ecosistemas. Y esto es muy importante y la ciencia y los científicos, los biólogos de conservación, los biólogos de todos, de distintas especialidades, están buscando, ¿no es cierto?, a través de la ciencia, entender mejor a nuestro ecosistema para poder protegerlo y conservarlo. Mejorar la calidad de la vida humana, es decir, con la eliminación de la pobreza, por ejemplo, haríamos mucho si nosotros que los gobiernos hicieran su trabajo de otorgar, por ejemplo, mejores sistemas de alcantarillado, de agua potable, con sistemas de un manejo integral de, por ejemplo, del recurso agua, del recurso aire, eh, un aporte técnico para un mejor uso de la tierra a nivel agrícola, pues nosotros mejoraríamos, por un lado, el tema de la calidad de vida, de la vida humana, generaríamos mejores fuentes de empleo, pero también estaríamos protegiendo el medio ambiente. Y se puede, técnicamente se puede, pero muchas veces lo que prima son los intereses económicos que no nos permiten desarrollar, ¿no es cierto?, otra visión productiva, otra visión de intervención sobre el medio ambiente. Conservar la totalidad y la diversidad de la tierra, es decir, conservar estos sistemas sustentadores de la vida, conservar la biodiversidad. Hoy estamos perdiendo especies mucho. Si bien es cierto, ha habido históricamente en la historia y vida de la Tierra una serie de extinciones. Hoy la extinción de las especies tiene una característica que es por la intervención humana, ¿no es cierto?, por nuestra gran e insostenible intervención en los distintos ecosistemas. Y eso es lo que tenemos que valorar y repensar para poder mantener nuestros recursos, eh, conservarlos y poderlos aprovechar de manera sostenible. Más aún los recursos llamados renovables, que a pesar de ser renovables, lamentablemente hoy se están contaminando de manera acelerada. Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables, es decir, tener una política estratégica, ¿no es cierto?, de un uso racional de los recursos. Miren, el tema del petróleo, de los recursos mineros, es un tema que hoy por hoy nos hacen pensar, ¿no es cierto?, el futuro de la humanidad como un futuro un poco preocupante. No quiero llevarte palabras muy negativas, pero sí debemos preocuparnos porque este agotamiento de los recursos va a impactar en la vida de millones de seres humanos, por ejemplo, en el tema energía.
si nosotros no comenzamos a desarrollar más fuertemente el tema de las energías renovables frente al agotamiento, por ejemplo, del carbón y del petróleo, y, y vemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el tema del carbón es preocupante porque sería son una de las reservas más importantes en el mundo para generar energía, pero su impacto en el ambiente a través del cambio climático puede ser muy grave. Entonces tenemos que repensarlo todo. Luego, mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra, es decir, que nuestras actividades impactantes, las descargas, emisiones y desechos que generamos estén bajo los límites, ¿no es cierto?, de la capacidad de carga que tiene la Tierra de regenerarse y de poder asimilar este impacto. Y esto no lo estamos haciendo de manera adecuada y por lo tanto la Tierra está no está pudiendo regenerarse, no está pudiendo mantener la calidad de distintos elementos para la supervivencia de las especies. Es decir, si continuamos así, vamos a hacer que muchas de las condiciones que hoy de contaminación, de pérdida de oxígeno, de eh, acidificación, por ejemplo, de los océanos, sean irreversibles. La Tierra y sus ecosistemas no van a poder autodepurarse. Modificar las actitudes y prácticas personales. Esto también es muy importante, sea todo el tema de la educación ambiental, cómo nosotros nos vemos, ¿no es cierto?, frente al medio ambiente, cómo lo protegemos, es decir, comenzar a tener una vida más sostenible al utilizar recursos de manera adecuada. Facultar a las comunidades para que cuiden su propio medio ambiente. Eso les decía, muchas veces las comunidades rurales se encuentran con muchas carencias que no les permiten un desarrollo adecuado, es decir, no tienen acceso a los recursos para el desarrollo y al final tienen que utilizar su hábitat o el medio ambiente que los rodea de manera no muy adecuada y esto genera a la larga, ¿no es cierto?, impacto sobre el medio ambiente y comenzamos a tener una agricultura no sostenible, un uso inadecuado del agua, al final contaminamos el agua con todos los residuos, tanto de las actividades humanas, digamos, de vida cotidiana, como, por ejemplo, en el tema de la producción agrícola, a través de todos los purines y desechos de la actividad ganadera de pequeña escala intervenciones no adecuadas en los mismos bosques y en la tierra para poder tener cultivos de supervivencia, etcétera. Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y de la conservación, es decir, las políticas, la legislación y más que las políticas y la legislación, la aplicación de estas en la protección del medio ambiente. Es decir, podemos tener, vamos a analizar en este curso toda la política y la legislación del Ecuador, pero cuánto se está cumpliendo para poder conservar el medio ambiente. Y forjar una alianza mundial. Esto ha habido muchos pasos, pero todavía hay muchas economías desarrolladas que todavía no quieren dar un paso adelante en cambiar sus procesos y estos procesos asociados a las energías fósiles, ¿no? Pasar a a energías renovables, de fuentes renovables, todavía no se ha logrado y todavía tenemos un gran camino y un largo camino por desarrollar en ese ámbito. En cuanto a al Ecuador, tenemos que en el texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente, tenemos algunos principios, ¿no es cierto?, ambientales que debemos aplicar aquí en el Ecuador y los he traído para tenerlos en cuenta. El preventivo o de prevención, el precautorio o de precaución, el contaminador pagador o que quien contamina paga, la corrección en la fuente, corresponsabilidad en materia ambiental, de la cuna a la tumba, responsabilidad objetiva, responsabilidad extendida del productor y o importador, de la mejor tecnología disponible y la reparación primaria o innata. Em, Vamos a ver cada uno de ellos. En el primero, el de prevención, vamos a ver que todas las personas en el territorio del Ecuador están en la obligación, ¿no es cierto?, junto con el Estado, a través de sus instituciones y órganos y acuerdos, y acuerdo a las potestades públicas asignadas por la ley, en adoptar políticas y medidas oportunas que eviten los impactos negativos ambientales
cuando exista certidumbre del daño. Es decir, nosotros conocemos y ya está catalogado científicamente que hay una serie de actividades humanas que generan impactos ambientales determinados. Es decir, como por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar un producto, una industria, por ejemplo, alimenticia, nosotros sabemos que estas industrias de alimentos tienen un alto consumo de agua y que esa es agua que se utiliza en los procesos de diferente manera, que si no es agua como materia prima, es decir, no estamos envasando el agua, sino que lo utilizamos como un insumo para lavar, por ejemplo, para lavar maquinarias, lavar eh, algunos de los elementos o materias primas que están utilizándose en el proceso, va a generar un impacto y una contaminación sobre el agua. Y debemos tener medidas correctoras y preventivas de esa contaminación. Entonces, nosotros aquí aplicamos el principio de prevención. Es decir, aquí conocemos y tenemos catalogado una serie de actividades que generan un determinado impacto ambiental en cualquiera de los recursos y de los ecosistemas. Y lo conocemos y vamos a tener medidas. Entonces, en el Ecuador sí tenemos, es justamente el texto unificado de legislación ambiental secundaria, donde se determina, por ejemplo, todos los límites permisibles de los distintos contaminantes y sus descargas en el recurso agua, en el recurso suelo, en el recurso aire, tenemos temas de ruido y todo eso, ¿cierto? Entonces, este sería el principio de prevención. Luego tenemos el principio precautorio o de precaución. Como habíamos visto, este es cuando nosotros no tenemos certeza del daño, nosotros no hay una evidencia científica desarrollada del daño, pero sabemos que una actividad impactante, nueva y con algunos nuevos elementos, podría tener un impacto y debemos tratar de evitar que este impacto pues deteriore el medio ambiente donde se va a realizar el proyecto. Entonces, aquí el Estado, a través de las instituciones y órganos, de acuerdo con la ley, tendrá la potestad de adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas. Cuando tengamos, ¿no es cierto?, idea de que existe peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente. Es decir, yo voy a desarrollar, por ejemplo, una nueva industria, a lo mejor una industria química, donde vamos a desarrollar un nuevo producto que va a satisfacer una necesidad humana, pero que los elementos que van a ser desechados o van a salir como corrientes, como descargas o desechos, van a tener algún impacto sobre el medio ambiente. Si es una industria química, seguramente que sí, a pesar de que estemos utilizando nuevos materiales que no sabemos cómo van a afectar al suelo, al agua, al aire, a la flora y fauna. Por lo tanto, tenemos que evitar que esto salga al medio ambiente, ¿sí? Tenemos que precautelar, ¿no es cierto?, eh, al medio ambiente y a la sociedad. Es decir, tenemos que desde el inicio que utilizamos nuevos materiales o una nueva actividad, tenemos que evitar que esas actividades, sus descargas, emisiones y desechos impacten sobre el medio ambiente de manera negativa. Entonces, si existe una duda del impacto ambiental de esta acción o una omisión o no existe evidencia científica, no vamos a permitir, ¿no es cierto?, pues bajo este principio, que exista daño al medio ambiente. Miren, esto en la industria química hay muchísimos ejemplos. Cuando se comenzaron a utilizar muchos materiales, no se sabía su impacto, ¿no? Entonces, muchas veces se descargaba, y esa ha sido la historia de los procesos productivos, se descargaba directamente al medio ambiente. Claro, muchas veces no había un impacto inmediato, no sé, por muchas condicionantes, pero a largo plazo había un impacto tanto en los ecosistemas, en la flora y fauna y luego en los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, siempre debemos preguntarnos, las personas que, por ejemplo, yo soy ingeniera química y si yo voy a hacer una nueva empresa o un nuevo producto, siempre debo tener este principio de precaución. Si no existe evidencia científica de que este elemento A, B o C genere tal impacto ambiental, pues yo no debo enviarlo al medio ambiente. Debo contenerlo hasta tener más estudios, ¿no es cierto?, de cuáles son sus posibles daños sobre el medio ambiente. Igual, cuando se desarrollan nuevos productos hay que hacer pruebas de laboratorio sobre ciertas especies de flora y fauna, sobre la calidad del agua, el aire, antes de utilizarlo como materia prima, insumo auxiliar de un determinado
proceso industrial, y ahí entonces, esa es la visión que tiene este principio precautorio. En el tema de la aplicación, se establece que se deben tomar, ¿no es cierto?, o sirve para tomar una decisión o para optar, ¿no es cierto?, por distintas alternativas en una situación en que la información técnica o científica es insuficiente. Es justamente lo que les decía, yo digo, genero un nuevo material, un nuevo producto, pero tengo que siempre estarlo monitoreando, saber qué podría suceder en el medio ambiente y tomar las medidas para que esto no se eh, realice, o sea, no existe este impacto ambiental. Y cuando existe un nivel significativo de duda en las conclusiones del análisis técnico científico. Es decir, eh, muchas veces se generan nuevos productos y no sabemos, como les decía, cómo va a impactar, por ejemplo, en la salud de las personas, cómo va a impactar en las especies acuáticas, es que este sale a un río. Entonces, tenemos que evitar que eso llegue al medio ambiente, ¿no? No nos estamos impidiendo, ¿no es cierto?, la producción o generación de nuevos productos que puedan satisfacer una necesidad humana, pero sí que debemos tomar muy en cuenta sus posibles daños. El principio de precaución requiere que se tome la decisión como que tenga el mínimo riesgo, ¿no es cierto?, de impacto sobre un determinado ecosistema. Y eso es lo más importante, es decir, que busquemos siempre, ¿no es cierto? Cuando estamos desarrollando, nosotros podemos en un proceso determinado tener una materia prima A, B o C. Y debemos buscar que esas materias primas, si no tenemos una evidencia totalmente consolidada científica de su impacto, escojamos la que menor riesgo nos genera. Muchas veces esto está supeditado también al tema económico, ¿no? Las que menos riesgo tienen posiblemente son materias primas más caras, pero nosotros tendríamos que ver en función de los impactos que va a generar, y esa empresa va a tener que asumir mayores costos en el momento de reparar un daño ambiental y de indemnizar a personas que posiblemente sean afectadas en su salud por la utilización de de una determinada prima, de un determinado producto que realice dicha empresa o de un proyecto que desarrolle las distintas instituciones del Estado. Principios ambientales en el Ecuador con respecto al contaminador pagador o a quien contamina paga. Entonces, aquí lo que se determina que es obligación de todos los operadores de actividades que impliquen riesgo de internalizar los costes ambientales. Es decir, ¿qué es internalizar? Si yo sé que tengo una carga contaminante en la descarga, en las descargas líquidas, tengo que limpiar esos contaminantes antes de eliminar esa descarga a un cuerpo receptor, que puede ser el suelo o el agua, un río, un lago. Es decir, este es uno de los principios del contaminador pagador. Yo tengo que limpiar los desechos que genero de mis distintas descargas antes de eliminarlas al medio ambiente, asumiendo todos los costos, ¿no es cierto?, de prevención y control de la contaminación que sean necesarios. Además, para restaurar los ecosistemas en caso de daños ambientales. Es decir, si yo al final no hice esto o sufro un accidente ambiental y derramo, ¿cierto?, algún contaminante, estoy en la obligación de reparar los daños causados en el medio ambiente. También se debe tomar en cuenta para esto el interés público, los derechos de la naturaleza, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, que todas las personas que van a realizar una actividad tienen que tomar en cuenta que deben internalizar los daños o los costos ambientales que generan sus actividades. Y esto muchas veces no se hace. Miren, yo les voy a tomar un ejemplo pequeño, pero es así, ¿no? Muchas veces por la necesidad se generan muchos emprendimientos donde se generan una serie de pequeñas empresas, ¿no es cierto?, que pueden ser de todo tipo, desde empresas textiles, empresas de alimentos y demás, y muchas veces no se toma en cuenta que están reguladas aquí en el Ecuador. Por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito tienen que cumplir con las ordenanzas ambientales de no contaminar, de tener procesos, ¿no es cierto?, con buenas prácticas ambientales como mínimo. Y si son empresas medianas y grandes, pues tienen que eh, internalizar todos los costos ambientales que genera. Y a veces esto no se hace, ¿no? Entonces, después que ya está montada la industria, bueno, no tenemos un sistema de reducción de la contaminación en el agua,
no tenemos un buen sistema de manejo integral de los desechos y los residuos, que pueden ser sólidos o semisólidos. No tenemos un buen sistema, ¿no es cierto?, para prevenir la contaminación del aire y o eliminar las partículas o material particulado o algunos componentes de nuestras emisiones hacia el aire. Entonces, ojo, tenemos que tener, ¿no es cierto?, el tema de saber que el principio del contaminador pagador implica que yo evite, ¿no es cierto?, los daños al medio ambiente a través de eliminarlos, ¿no es cierto?, de mis procesos. Y si es que ya al final hubo un accidente ambiental, estoy en la obligación de reparar y restaurar el medio ambiente e indemnizar a las personas que han sido afectadas. Este principio aplica además a los procedimientos de sanción y en la determinación de obligaciones administrativas y tributarias de pago. Corrección en la fuente. Es la obligación de los sujetos de control, es decir, de todas las personas que realizan actividades, ¿no es cierto?, en el territorio del Ecuador, ¿no es cierto?, de adoptar todas las medidas pertinentes para evitar, minimizar, mitigar, corregir los impactos ambientales desde el origen del proceso, no después. O sea, lo mejor es prevenir, es más barato, es mejor para el medio ambiente, es mejor para la empresa porque genera una producción sostenible con energías renovables, con políticas, con buenas prácticas ambientales, etcétera, ¿no? Y se aplicará en todos los proyectos y en adición a planes de manejo o cualquier naturaleza previstos en el reglamento y en las leyes ambientales del Ecuador. Es decir, muchas veces lo que se hace, como decía, es montar la actividad y luego cuando ya comenzamos con los problemas de contaminación o ya llega el inspector del determinado municipio o Ministerio del Ambiente, ahí estamos en problemas porque no tenemos este principio de corrección en la fuente. Corresponsabilidad en materia ambiental. Es decir, en este principio lo que se busca es que el cumplimiento de las obligaciones ambientales cuando corresponda a varias personas, existirá responsabilidad compartida de las infracciones en caso que se cometan y de las acciones que se impongan. Es decir, si yo genero un proyecto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco más, que puede ser más gráfico, ¿no? Estoy generando un proyecto, ¿no es cierto? Una empresa contratista genera un proyecto por encargo del Estado. Y al generar este proyecto en su construcción e implementación, puede ser también en su operación, si es que está dado el contrato así, genera un impacto ambiental. Tanto el patrocinador, que en este caso sería el Estado, como el ejecutor del proyecto tienen que hacerse responsables de los problemas ambientales que han generado, tanto ambientales como sociales, y tienen que aplicarse todos los otros principios y también el principio de contaminador pagador. Es decir, tienen que restaurar el medio ambiente, eliminar la contaminación, indemnizar si hubo impactos sobre la salud de las personas, etcétera. Y esto es muy controversial porque en el Ecuador hay casos emblemáticos, ¿no es cierto?, en donde muchas veces entre el Estado y las empresas operadoras de un determinado proyecto o de un determinada actividad, pues no quieren hacerse cargo del problema ambiental que han generado y son corresponsables, ¿no? Y lo mismo puede pasar en actividades netamente privadas. Si tenemos dos o tres patrocinadores que están en una alianza estratégica realizando un proyecto, una actividad, todos son corresponsables de los daños ambientales causados y por lo tanto tienen que hacerse responsables, como dicen aquí, tanto del tema de restauración, de recuperación de los ecosistemas, como de todas las acciones que se les impongan. De la cuna a la tumba, aquí es donde nosotros vamos a tener que los sujetos, ¿no es cierto?, de control van a tener que mirar de manera integral, compartida y diferenciada todas las fases de gestión integral de las sustancias químicas peligrosas utilizadas en cualquier actividad, ¿no es cierto?, o proyecto, y la gestión adecuada de los residuos, desechos peligrosos y o especiales desde su generación hasta su disposición final. Es decir, que nosotros aquí vamos a tener que mirar, ¿no es cierto?, desde el uso de las materias primas, el proceso, la producción, el proceso, ¿no es cierto?, procesado de estas materias primas o el uso o producción, eh, que se tiene al final
y al final la disposición de estos elementos de la mejor manera posible. Es decir, desde que se origina los elementos que se utilizan o se extraen de la naturaleza como materias primas hasta su disposición final eh, en el medio ambiente. Eh, este es un principio muy interesante y que debería ser aplicado, pero lamentablemente vemos que muchas de las industrias o las actividades a lo mejor sí tienen lo primero, ¿no? A un análisis de la mejor manera de utilizar o regenerar el medio ambiente de donde se están extrayendo las materias primas, a veces en casos no. Luego todo el proceso que se realiza, la producción de los nuevos materiales o productos. Luego vienen a los consumidores, se utilizan y ahí hay un poco, sí, creo que hay mucho más conciencia ahora de qué hacer con esos materiales, de no eliminarlos directamente a la basura, de reciclarlos, de darles o reusarlos. Sin embargo, existe ya un gran problema, no solo a nivel nacional, ¿cierto?, sino mundial, con el tema del fin de vida de los distintos productos. Estamos teniendo ya muchas zonas en muchos países y también aquí en el Ecuador donde tenemos algunos elementos que pueden llegar a ser altamente contaminantes, por ejemplo, como la basura electrónica, como desechos químicos y demás que no tienen una buena gestión. En el Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, en otras cantones, sí existen ya algunos procesos interesantes de manejo integral de estos residuos o desechos, ¿no es cierto?, que pueden ser catalogados como peligrosos en el medio ambiente, pero sin embargo otros no, en otros lados no. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer y justamente el tema de este principio ambiental de la cuna a la tumba busca que pensemos, ¿no es cierto?, desde la extracción de las materias primas todo su proceso, donde van a generarse impactos, descargas de emisiones y desechos, luego su utilización ya en los usuarios finales y cómo ese producto va a impactar o no en el medio ambiente, ya en su uso y también en su disposición. Entonces, esto nos piden aquí en el Ecuador que lo pensemos antes de desarrollar cualquier actividad o proyecto. Responsabilidad objetiva, es decir, que la responsabilidad por daño ambiental es objetiva, existe, es palpable, ¿no? Como muchas veces dicen, en el agua muchas veces, voy a poner un ejemplo, hasta no ver morir los peces, ¿no es cierto?, de un río, no creemos que existe contaminación. No, no, no. El principio de responsabilidad nos habla de que la responsabilidad objetiva por daño ambiental existe y debemos asumirla. Por lo tanto, todo daño al medio ambiente, además de las acciones correspondientes, va a implicar la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y de indemnizar a las personas o comunidades. Es decir, miren, el tema es muy polémico, ¿no? Muchas veces dicen, no, si la población no está afectada porque no, a corto plazo o mediano plazo no vemos un impacto, por ejemplo, en la salud, sino a largo plazo o los casos que se presentan no son, digamos, numerosos. Pero eso no quiere decir que no exista daño y que las empresas y el mismo Estado no tenga que hacerse cargo de restaurar los problemas ambientales o los daños ambientales causados por sus actividades. Y ahí existe un principio muy importante que es el principio de subsidiariedad que tiene el Estado con respecto a la reparación ambiental y social por los impactos ambientales generados. Luego viene el principio de responsabilidad extendida del producto del productor, perdón, y o importador. Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces en el Ecuador, por este tema del emprendimiento y a veces la falta de asesoría técnica y una desvinculación entre la academia, las universidades, ¿no es cierto?, públicas o privadas y los sectores productivos, muchas veces los productores y los importadores comienzan a emprender en actividades que muchas veces pueden ser impactantes y no tienen la suficiente asesoría técnica para saber qué hacer con respecto a eso y cómo minimizar los impactos. Por lo tanto, los productores e importadores tienen esta responsabilidad, ¿no es cierto?, de que el producto, a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes al mismo, ¿no es cierto?, con la selección de materiales, el proceso de producción en sí mismo, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de la vida útil. Es decir,
No porque yo diga, yo traigo un producto y me soy un importador y traigo productos de Estados Unidos, no voy a cumplir las regulaciones ambientales y no voy a tener que cumplir los principios ambientales. Entonces, tienen que responsabilizarse y eso muchas veces no pasa, ¿no? En algún momento yo estuve en un asesoramiento y me indicaban que habían traído unos productos para limpieza, por ejemplo, de equipos electrónicos, y ahí el empresario, el dueño de la empresa, no había tenido, ¿no es cierto?, el cuidado de mirar la ficha técnica de este producto y ver los impactos, tanto ambientales como para sus trabajadores del uso este, de de este spray o de este líquido que estaban utilizando para la limpieza de los equipos electrónicos. Entonces, no estaba cumpliendo con este principio de responsabilidad extendida, es decir, de que nosotros al momento de importar o de emprender, ¿no es cierto?, en un proceso productivo, tenemos que conocer los posibles daños que o impactos ambientales y sociales que van a tener nuestras materias primas, insumos auxiliares, nuestro proceso productivo y al final el producto que va a ser utilizado y luego desechado en el medio ambiente. Es decir, tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental, tanto los productores como los importadores. No es cuestión de traer nomás. Y miren, por ahí yo me enteraba en el ámbito de los compañeros ingenieros que desarrollan, ¿no es cierto?, proyectos, me decían que aquí todavía se está acostumbrando a comprar eh, maquinaria en desuso de países del primer mundo. Y eso tiene un impacto, ¿no? Si bien es cierto, comprar una caldera o distintos equipos para una industria a menor precio, pero posiblemente esa tecnología es más obsoleta, está caduca, es más contaminante, y eso es lo que estamos trayendo. Y no estamos haciéndonos responsables, ¿no es cierto?, de este principio ambiental y los posibles daños que generen estos equipos, ¿no? Entonces arman industrias a veces galpones completos, una línea de producción completa con equipos de segunda mano de otros países. Yo decía, bueno, podría ser, pero deberían hacerse mantenimientos preventivos, correctivos, ver la eficiencia energética, la eficiencia productiva, los tipos de contaminantes que va a generar esto antes de comprar. Y obviamente que debería haber un apoyo desde el punto de vista del Estado para que estos tipos de procesos productivos puedan desarrollarse, ¿no es cierto?, dando alguna ayuda para que se puedan comprar equipos de última tecnología, menos impactantes, con uso de tecnologías limpias, que generen menos impacto sobre el medio ambiente y las actividades productivas pues sean realmente sostenibles. De la mejor tecnología disponible, justamente este es el tema que acabamos de discutir, ¿no? Que debemos, ¿no es cierto?, toda actividad que pueda producir un impacto o riesgo ambiental debe realizarse de manera eficiente y efectiva, utilizando procedimientos técnicos disponibles más adecuados para prevenir y minimizar el impacto o riesgo ambiental. Es decir, que cuando vamos a emprender o vamos a desarrollar un proyecto, sea público o privado, tenemos que buscar la mejor tecnología disponible, claro, que esté enmarcada en el tema de viabilidad económica, pero que además minimicen los daños ambientales y los riesgos sobre la salud de las personas, tanto trabajadoras como las poblaciones donde se va a implantar el proyecto. Entonces es muy importante, ¿no? Si yo veo que en el desarrollo científico-tecnológico que hay para un determinado proceso ya no se está utilizando totalmente, por ejemplo, combustibles fósiles para generar energía, sino que ya hay un clima de cogeneración y el precio es adecuado y hace viable mi proyecto, pues utilizo el tema de cogeneración, es decir, utilizar sistemas energéticos donde se disminuye el uso, ¿no es cierto?, del combustible fósil porque se introducen otras energías renovables que pueden ser a través de los mismos gases de combustión de la caldera y demás, o de otros, o con otros tipos de energía para poder tener una producción sostenible y menores impactos ambientales. Y finalmente, el proceso de reparación primaria o in natura. Es la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas cuando haya cualquier daño ambiental, sin prejuicio de las sanciones correspondientes, procurando el retorno a la condición inicial o previa del daño. Es decir, que lo que se busca, ¿no es cierto?, es que la restauración
se minimice también el impacto ambiental de la misma restauración. Es decir, que lo hagamos en el mismo sector donde se realizó o el área donde se realizó el impacto. Por ejemplo, esto yo lo he visto, que lo hace Petroecuador, eh, restauran o recuperan, ¿no es cierto?, el petróleo o separan el petróleo que se ha derramado en las zonas de la Amazonía y hacen una recuperación in situ, ¿no es cierto? No devuelven, digamos, la tierra ya limpia a estas zonas, porque muchas veces lo que se hace es retirar y dejar, ¿no es cierto? Si bien se retira el contaminante eh, más peligroso, pero pues se deja un impacto porque se tiene que retirar el suelo, la vegetación, y eso ya también genera un impacto en el mismo ecosistema. Es decir, hay que, sí, retirar posiblemente ciertas zonas contaminadas, recuperar o limpiar del contaminante y volver a la zona y restaurarla con las especies nativas propias de la zona. Entonces, es muy importante que se haga una reparación en las zonas afectadas, tratando de llegar a la condición inicial y prever daño. Es decir, aquí se implica también un desarrollo científico, tecnológico importante que que debe incorporar, ¿no es cierto?, y unificar los esfuerzos tanto de todos los organismos del Estado, junto con la academia, las universidades públicas y privadas, y por el otro lado, la población y los gestores o los responsables de las actividades operativas. Es decir, todos deben contribuir para minimizar, precautelar, prevenir el daño y restaurar los ecosistemas dentro de estos principios. Bueno, em, hemos llegado al final de esta clase. Esperemos que estos principios ambientales pues, nos enmarquen una visión diferente de cómo desarrollar nuestras actividades y al final podamos desarrollar eh, intervenciones, programas, proyectos o actividades que se enmarquen en los principios del desarrollo sostenible y los principios ambientales a nivel nacional e internacional. Muchas gracias.